Bienvenidos y bienvenidas a esta su quinta clase del curso de Teología Sistemática, esperando que sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Como siempre, al principio de la clase les decimos cuáles son nuestros objetivos específicos. Y en este caso, esperamos que al finalizar la clase, el o la estudiante conocerán los atributos comunicables y los no comunicables de Dios. En esta primera parte vamos a tocar entonces los atributos de Dios. En la clase anterior estuvimos hablando sobre los nombres de Dios, si ustedes bien se recuerdan. Y recordando también que el nombre nos revela así las características personales, los atributos y la naturaleza de Dios. En el judaísmo, el nombre de Dios es más que un título distinguido. Representa la concepción judía de la naturaleza divina y de la relación de Dios para con su pueblo, el pueblo judío. En esta ocasión, estaremos hablando sobre los atributos de Dios, los cuales nos indican varias facetas o aspectos de su carácter. Pero vamos a tratar de entender qué significa esta frase, los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son las cualidades o perfecciones que descubrimos en Dios y constituyen su esencia. Vamos a ver si lo podemos anotar. Cualidades o perfecciones que descubrimos en Dios y que constituyen su esencia. Todas las propiedades que a Dios atribuimos son en Él una sola cosa. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que su bondad es su omnipotencia es su sabiduría es su justicia y así sucesivamente. Los atributos de Dios y su perfección son una misma cosa. Los atributos los podemos clasificar como comunicables e incomunicables. Vamos a tratar de explicar esto porque esta división la encontramos en teología sistemática, más que todo en Berkhof. Él nos habla también de los atributos incomunicables y los comunicables. En este caso, los atributos comunicables cuentan con cierta analogía en los seres humanos. Por ejemplo, la justicia, el amor, la misericordia. Y los atributos incomunicables son atributos que carecen de cualquier analogía en la creación. Son únicos de parte de Dios, su eternidad, su unicidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, etcétera. Entonces vamos a estar viendo desde el punto de vista teológico, que es ahí donde se plantea la división entre comunicables y no comunicables. ¿Cómo entendemos esto mejor? Vamos a tratar de explicarlo de tal manera que se entienda bien. Los atributos comunicables de Dios son los atributos que Dios comparte con sus criaturas. Son aquellos que también pueden poseer los seres humanos, como la bondad, la justicia, el amor, la misericordia, todas estos atributos que también tenemos los seres humanos, son los que en teología se le llama atributos comunicables de Dios. Dios comunicó al ser humano esos atributos y el ser humano tiene en sí mismo cualidades como las que estamos ahí describiendo. Pero los atributos incomunicables de Dios son aquellos que pertenecen solamente a Dios. Y esperamos que esto sea cada vez más fácil de comprenderlo. Los comunicables son que tienen relación con el ser humano, pero los no comunicables son atributos que pertenecen solamente a Dios, su existencia, su unicidad, su omnisciencia, su trascendencia, su infinidad, todo esto. Sin embargo, tenemos que entender que todas nuestras conclusiones acerca de los atributos de Dios serán en última instancia carentes de exactitud. ¿Por qué? Porque Dios es infinito en
todas sus perfecciones. El ser humano jamás podrá comprender a ciencia cierta la infinidad de Dios, la omnipresencia de Dios, su omnisciencia. ¿Por qué? Por lo limitados que somos los seres humanos. Por eso, al ser humano se le hace difícil comprender realmente cómo es Dios. Lo que tenemos son las revelaciones que la palabra de Dios nos da, y ahí es donde cada uno de nosotros va formando su concepto. Pero quiero que nos quede bien claro para que podamos comprender el resto de la clase esta división teológica. Atributos comunicables, los que Dios ha compartido con el ser humano, vemos esa analogía con el ser humano. Y los incomunicables son aquellos que pertenecen solamente a Dios. Comenzaremos en esta ocasión con los atributos incomunicables. Vamos a comenzar, diríamos así, al revés. Vamos a comenzar por los incomunicables y luego seguiremos con los comunicables, porque se nos hará un poquito más fácil de entender esta situación. Por ejemplo, atributos que pertenecen exclusivamente a Dios es la unicidad, la unidad que Él tiene, la autoexistencia, que significa que Dios no necesita a nadie para existir, la infinidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Todos estos son atributos incomunicables de Dios que los vamos a ver más adelante. Y ya en este caso estaríamos hablando de la unicidad. Esta palabra significa cualidad de único, cualidad de ser único, irrepetible, solo, singular. Unicidad significa que Dios es único, no hay otro como Él, ni lo habrá. Dios es único en su género. Solamente hay un Dios y por lo tanto Dios es único. Todas las demás cosas existen por medio de Él. Ningún otro ser se puede comparar con Él. Él no es creado. El resto sí hemos sido creados. Él no se parece a nadie, ni nadie es como Él. Ahí lo dice también en Éxodo 15:11, que pueden buscar en su Biblia o anotarlo. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Con esto quedan excluidos, óigase bien, excluidos todos los conceptos politeístas acerca de Dios. Primera de Corintios 8:6 en la Biblia textual dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora bien, de los atributos también incomunicables pasamos a la unidad de Dios. Es un atributo interesante, muy relacionado con el anterior. La Biblia nos enseña en varios pasajes que solamente hay un Dios verdadero. Y Pablo escribió a los Corintios. Él decía ahí en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Nosotros afirmamos esto y lo creemos de corazón, que Él es uno. No somos politeístas, no somos enoteístas ni simples deístas. Para nosotros somos creyentes monoteístas. Unicidad no es lo mismo que unidad. Unidad significa que Dios es uno. Unicidad significa que es único, único en su género, no hay otro como Él.
Un ser puede ser uno sin ser único. Si en el mundo no existiera sino un solo ser humano, eso sería no solamente un ser humano, sino que sería único. Dios entonces es uno y además es único. Veamos cómo podríamos tener un poquito más claro esto con esta cita en Deuteronomio 6:4, que forma parte de lo que los judíos llaman el Shema. Dice: oye Israel, en la versión Reina Valera, por supuesto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ya en la interlineal, leyendo el original, dice: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Yahweh es nuestro Dios, significa unicidad. No hay otro que sea como Él. Y cuando dice Yahweh uno es, significa en este caso unidad. Yahweh, nuestro Dios, representa aquí, como lo repito, unicidad. Y Ejad significa literalmente uno, pero también puede ser traducido como único. Cualidad de ser único, irrepetible. Zacarías 14:9 lo dice también: y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Repasemos un poco. Ahora bien, de los atributos ahí, en los atributos incomunicables de Dios, vemos también la autoexistencia de Dios. Dios tiene la base de su existencia en sí mismo. Por su naturaleza misma, las Escrituras nos recuerdan que Él es un Dios autoexistente. Nunca fue creado y nunca empezó a existir. El término técnico para esta palabra es la expresión latina aceitas, que significa el que tiene su origen en sí mismo. Por eso es difícil para el ser humano lograr entender todas estas cosas por las limitaciones que nosotros tenemos. Pero estos ejemplos nos van ayudando poco a poco a ir comprendiendo, a ir entendiendo acerca de estos atributos incomunicables. Este atributo se expresa en su nombre, Yahweh, que está relacionado con el hebreo Hayá. Y en Juan 5:26 leemos: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo. Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Por eso Dios es independiente en sus pensamientos. Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Ahí en Daniel 4:35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Por eso vamos a ver ahí su poder, el poder de Dios en Daniel 4:35, en Romanos 9:19.
Zacarías 14:9 en la Biblia textual dice: y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Ahora veremos lo que es la infinidad de Dios. A pesar del hecho que nuestro Dios es un Dios personal con el cual podemos entrar en comunión con Él, también es verdad que este Dios es un ser infinito. Él llena el universo y no tiene límite, ni en el espacio ni en el tiempo. El ser de Dios no está condicionado a ningún límite. Y lo leemos ahí en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden las cosas, como habíamos leído esto antes, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La infinidad de Dios en el espacio se expresa en su omnipresencia, tema que tocamos más adelante. Y la infinidad de Dios en el tiempo se expresa en su eternidad. Vuelvo y repito, la infinidad de Dios en el espacio se expresa en su omnipresencia. La infinidad de Dios en el tiempo se expresa en su eternidad. Y por eso vemos que la infinidad de Dios significa el ser de Dios, significa que el ser de Dios no tiene final, no tiene límites. La infinidad de Dios define y condiciona algunos de sus atributos. La infinidad de Dios en el espacio, lo hemos dicho, se expresa en su omnipresencia. La infinidad de Dios en sus atributos comunicables se expresa en su perfección. Por ejemplo, el amor de Dios es perfecto y es infinito, sin ningún defecto o limitación. La infinidad de Dios significa que el ser de Dios no tiene fronteras, no tiene final, no tiene límites. La eternidad de Dios ya es otro de los atributos. Esto es una cosa que nunca ha sido comprendida por la mente humana. Hay mucha dificultad en eso. ¿Por qué? Porque Dios no tuvo principio y no tiene fin. Él es eterno. Él es el único que es. No hay pasado, no hay futuro en Él. Es en la eternidad su existencia. ¿Es el tiempo algo que no tiene realidad para Dios? Sí, Dios observa el tiempo, pero no está sujeto a ello. Por ejemplo, el Salmo 92, que lo podemos ver nosotros ahí, antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Como decía antes, Dios no tiene principio ni tiene fin en el tiempo. Siempre ha existido y siempre existirá. Dios, el concepto principal ahí es que Dios no está sujeto al cronos nuestro. Él es eterno. Él hace su soberana voluntad a través del tiempo. Lo otro es, dentro de los atributos, es su inmutabilidad. Dios no crece, ni disminuye, ni cambia. Él es el mismo. Su conocimiento, sus planes, sus principios morales siguen siendo los mismos. Como ser absolutamente perfecto, la posibilidad de un cambio queda totalmente excluida. Dios no está sujeto a ningún cambio, ni de su ser, ni de sus atributos, ni de sus planes, ni de sus promesas, como lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. No hay versículo que indique que Dios cambia de opinión y de planes. Hay versículos que algunos buscan para ver cuál es la explicación, pero muchos de esos están basados en antropomorfismos, es decir, en actitudes que se le atribuyen al ser humano, se las atribuyen algunos de los escritores a Dios mismo. Por ejemplo, Génesis 6:6 dice: Dios se arrepiente de haber creado a los hombres.
Entonces, cada uno de estos pasajes donde pareciera ser que Dios cambia de opinión, hay que analizarlos, hay que verlos detenidamente, o como en Jonás capítulo 3, verso 10, que decía que Dios se arrepentía de los planes de haber destruido Nínive. En estos casos, como repito, hablamos de antropomorfismos. Es un modo de expresión que hace conciencia a las limitaciones humanas. Del punto de vista del ser humano parece que Dios ha cambiado de planes, pero del punto de vista de Dios este cambio no existe. Las decisiones de Dios no dependen de las reacciones del ser humano. Si esto fuera así, Dios aprendería cosas a base de nuevos datos y esto es imposible. Él es un ser perfecto. Hay que cuidarse también de otro error. El hecho de que Dios es inmutable no significa que Él es inactivo. Dios está en constante acción, es decir, es constantemente activo. No hay contradicción entre sus actividades y su inmutabilidad. Dios no está sujeto a ningún cambio, como repito, ni de ser, ni de su ser, ni de sus atributos, ni de sus planes, ni de sus promesas. Salmo 92 en la Biblia textual nos dice: antes que los montes fueran engendrados y dieras a luz la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Él. Vamos a repasar un poco estos conceptos. Estos tres temas que anunciamos anteriormente son interesantes. La omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios o su inmensidad tiene que ver con su infinidad en relación con el espacio. Las dos palabras, omnipresencia e inmensidad, son sinónimos con una notable excepción. Inmensidad pone énfasis sobre el hecho de que Dios no está limitado por el espacio, mientras que su omnipresencia resalta el hecho de que Él está presente en cualquier lugar con la total plenitud de su ser divino. Como definición principal, entonces tenemos aquí que Dios no está limitado por el espacio y al mismo tiempo está presente en cualquier lugar con la totalidad de su ser. Esto es lo que en teología se llama entonces la omnipresencia de Dios. Y hay que evitar el error del panteísmo, que enseña que el ser de Dios es la esencia de todas las cosas y que por lo tanto todas las cosas forman parte del ser de Dios. La Biblia marca una clara diferencia entre el Creador y su creación. Algunos versículos parecen contradecir la doctrina de la omnipresencia de Dios. Génesis 11:5, que dice que Dios tiene que bajar del cielo para ver la torre. Aquí vemos con frecuencia lo que se llaman las teofanías del Antiguo Testamento, las cuales hay que verlas siempre a la luz de su contexto y qué fue lo que los autores en ese momento estaban tratando de comunicarnos. Así que hay que tener cuidado siempre con el panteísmo que trata de enseñar que Dios está presente en cada una de las cosas. No, hay una clara diferencia entre creador y creación. Luego, la omnisciencia de Dios. Dios ha conocido cada detalle de sí mismo y de la creación desde el principio. Este conocimiento de Dios es perfecto en su cualidad y también en su extensión. Dios conoce todas las cosas y sabe exactamente cómo realmente están ocurriendo.
Él conoce la esencia de todas las cosas. Él no observa las cosas como el ser humano para investigar o para aprender y no se deja guiar por la apariencia. Dios sabe todo lo que es posible y lo que realmente ocurre. Como definición exacta podríamos decir que Dios conoce todas las cosas posibles y reales. Se refiere a su omnisciencia también a las decisiones libres de cada ser humano, podríamos preguntar. Dios ha ordenado y decretado todas las cosas, incluyendo sus causas y sus condiciones por el orden exacto en el cual se van a desarrollar. Salmo 147 del 4 al 5 en la Biblia textual dice: El que cuenta la muchedumbre de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Grande es nuestro Señor y abundante en poder, y su inteligencia es infinita. Ahora bien, vamos a ver la omnipotencia de Dios dentro de los atributos incomunicables. El poder de Dios no está limitado de ningún modo. Dios potencialmente puede hacer todo lo que quiera. Y vemos nosotros ahí en el Salmo 115:3 que también nos menciona que Dios está en los cielos y todo lo que quiere hace. Por lo tanto, Él hace lo que se ha propuesto hacer. Él no hace aquello que no quiere hacer, sencillamente así. La idea de la omnipotencia de Dios se expresa en el nombre de El Shaddai, que significa el Todopoderoso. En Jeremías 32:17 dice: Oh Adonai Yahweh, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay cosa alguna que sea demasiado difícil para ti. Más adelante lo encontramos: porque no hay nada que sea imposible para Dios. Hay cosas definitivamente que aunque Dios puede hacerlo todo, hay cosas de las cuales decimos Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer, aunque usted se queda un poco sorprendido de que alguien diga hay cosas que Dios no puede hacer, pero es la verdad, Dios no puede mentir. Él es todopoderoso, pero Él no puede mentir. Va en contra de su propia naturaleza. Ahora bien, lo dice ahí en la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y lo encontramos ahí en Números 23:19 y puede ver también los otros pasajes que están ahí en pantalla. ¿Hay algo que Dios no puede hacer también? De nuevo, bueno, lo que Dios no puede hacer dentro de esa lista, no puede pecar, ni puede mudar en sus propósitos, ni hay en él sombra de variación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13. Y también dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Veamos qué más dice la Escritura. Segunda de Timoteo 2:13, en la Biblia textual dice: Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ahora bien, dentro de esta pequeña lista de las cosas que Dios no puede hacer, aún siendo Él el Shaddai, aún siendo el Pantocrátor, el Todopoderoso, hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de ellas es que Dios no puede negarse a sí mismo, tal y como bien lo apunta el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 13. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El hecho de que Él permanece fiel asegura que a pesar de la inestabilidad espiritual del creyente, Dios no cambia el compromiso que Él ha hecho para con sus hijos. Encontramos esta misma enseñanza en Romanos 3:3 con respecto al pacto de Dios con la nación de Israel.
La incredulidad de su pueblo no canceló las promesas que el Señor hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es fiel. Él cumple su palabra y cumple sus propósitos y sus promesas. En su omnisciencia y omnipotencia sabe bien todas las cosas, pero no cae en las mismas fallas del ser humano porque Él es Dios. Vamos a repasar un poco